La ecuación de los gases ideales es una ecuación que trata de identificar, de hacer, digamos, una identificación entre las propiedades, las variables termodinámicas que afectan al estado gaseoso y el comportamiento que tendrían, la relación que tendrían unas con otras, siempre relacionándolo con la cantidad de sustancia gaseosa que contiene el sistema. La deducción de esta ecuación de los gases ideales se hace a partir de tres leyes que se obtuvieron empíricamente trabajando con gases, que son la ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. La ley de Boyle, enunciada por Robert Boyle, lo que hizo fue que trabajó con los gases a distintas presión y volumen y obtuvo que ambas magnitudes, siendo la temperatura en todo momento constante, son inversamente proporcionales. Es decir, cuando aumenta una, disminuye la otra. Por ejemplo, si aumentamos la presión en un sistema gaseoso, disminuye el volumen. Eso se expresa matemáticamente de esta forma. Pero el producto de la presión por el volumen es constante, siempre y cuando, repito, la temperatura sea constante. Charles, por su parte, lo que hizo fue trabajar a presión constante y ver cómo variaban volumen y temperatura, y obtuvo que ambas magnitudes, volumen y temperatura, son directamente proporcionales. Es decir, cuando aumenta uno, aumenta la otra. Eso se expresa matemáticamente de esta forma, siendo el cociente V entre T constante. Y Gay-Lussac mantuvo el volumen constante y lo que hizo fue ver cómo variaban presión y temperatura. Y también obtuvo, como veis aquí, que la presión y la temperatura eran directamente proporcionales. Por lo tanto, el cociente de las dos era igual a una constante que he llamado K2'. A partir de estas tres, y teniendo en cuenta la hipótesis de Avogadro, que me decía que en las mismas condiciones de presión y temperatura, un volumen de un gas tenía encerrado una cantidad determinada de sustancia y eran proporcionales, de ahí que aparezca otra constante más, podríamos relacionar la cantidad de sustancia del sistema con las tres variables termodinámicas que hemos estado enumerando, que serían presión, volumen y temperatura. Así es como se obtiene la ecuación de los gases ideales. Y esta ecuación es la siguiente. El producto de la presión por el volumen ha de ser igual a N, siendo N el número de moles de las sustancias o las sustancias gaseosas que hay encerradas en el sistema, por R y por T. Y a continuación vamos a explicar qué es cada cosa. P, presión del sistema. Volumen sería la V. N, cantidad de sustancia del sistema, que hemos dicho que está expresado en moles. R, una constante. Y temperatura, la T. Para que esta ecuación sea válida, es necesario tener en cuenta cuáles son las unidades que hemos de usar. Las unidades van a ser las siguientes. Para la presión serán atmósferas. Una atmósfera, 2 atmósferas, 3 atmósferas, ¿verdad? Pues para la presión la unidad serán atmósferas. Vamos a tachar el número para no liarla. La unidad serían atmósferas. Para el volumen, la unidad serán litros. Para la temperatura, la unidad que hemos de manejar son grados Kelvin. Se denotan solamente por una K, sin el supercero de los grados. Y por último, para N, habrá que usar la unidad de cantidad de sustancia mol. Teniendo en cuenta estas unidades, podemos deducir cuáles son las unidades que vamos a usar para R. R es una constante y tiene el siguiente valor y las siguientes unidades. 0,082, ese sería el valor de la constante, atmósferas por litros partido por Kelvin y por mol.
Este valor será, junto con estas unidades, el que tendremos que usar para hacer los cálculos oportunos cuando queramos usar la ecuación de los gases ideales. Así que, repito, la ecuación de los gases ideales sería esta que tenéis aquí, P por V igual a N por R y por T, siendo presión, volumen, cantidad de sustancia, temperatura y R una constante. Las unidades que hemos de usar serían para la presión, atmósferas, para el volumen, litros, para la temperatura siempre escala absoluta de temperaturas, es decir, Kelvin, para N, cantidad de sustancia, mol. Y el valor de la constante R, o la constante de los gases ideales, sería 0,082 atmósferas por litro, partido por Kelvin y por mol.